Ucrania está inmersa en un escándalo de corrupción, investigado por su Oficina Nacional Anticorrupción, la NABU, que vincula a políticos de muy alto perfil con todo tipo de tramas de dinero ilegal. Qué coincidencia que esto salga a la luz justo ahora, cuando Estados Unidos intenta ejercer presión sobre Kiev para que acepte el llamado Plan de Paz de 28 puntos de Trump. Para ayudarnos a entenderlo, tenemos de nuevo al profesor Ivan Kachanovsky. El profesor Kachanovsky es un politólogo ucraniano-canadiense de la Universidad de Ottawa y autor de los libros La masacre del Maidán en Ucrania, el asesinato masivo que cambió el mundo, y más recientemente, La guerra entre Rusia y Ucrania y sus orígenes. Ambos libros están disponibles en línea y de forma gratuita, por cierto. Son de acceso abierto, así que se pueden descargar. Los enlaces estarán en la descripción más abajo. Pero ahora, profesor Kachanovsky, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias por volver a dedicarme tu tiempo. Eres una de las voces en el ámbito académico que realmente ha intentado analizar las fuentes de lo que está ocurriendo políticamente en estas circunstancias tan trágicas. Más recientemente, empecemos con la NABU y este escándalo de corrupción. Quiero decir, Ucrania no ha sido precisamente famosa por sus esfuerzos contra la corrupción, pero ahora la NABU está actuando incluso contra altos funcionarios. Escribiste una publicación en Facebook en la que también señalabas las conexiones entre la NABU y el FBI. ¿Podrías ofrecernos una visión general de lo que está ocurriendo y de cuál es el vínculo entre Estados Unidos y la NABU? Creo que en la última semana, aproximadamente, hubo dos acontecimientos importantes en Ucrania. Uno fue el nuevo plan de paz propuesto por Donald Trump a Zelensky, que vuelve a ser una de las principales noticias. El otro, que en realidad precedió al anuncio del plan, fue un escándalo de corrupción en Ucrania, un tema muy relevante allí recientemente. En menor medida, no fue tan bien cubierto por los medios occidentales y casi no hubo reacción por parte del gobierno o de los políticos estadounidenses. Pero creo que también es una noticia importante porque está estrechamente relacionada con el plan de paz que ahora están discutiendo Trump y Zelensky, dado el impacto de este escándalo de corrupción en Zelensky y sus colaboradores más cercanos. Así que este escándalo ocurrió el lunes 11 de noviembre, cuando la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, inició investigaciones y presentó cargos contra altos funcionarios del país, personas estrechamente vinculadas a Zelensky. Todos ellos formaban parte, básicamente, de su círculo más cercano. Estos cargos implicaban al viceprimer ministro de Ucrania, luego al viceprimer ministro, Chernyshov, quien también está muy relacionado con Zelensky, su esposa, es el padrino de sus hijos y además un amigo personal. También hubo otros dos miembros del gobierno ucraniano implicados en el escándalo, el ministro de Justicia y el ministro de Energía. Tuvieron que dimitir, o más bien, en realidad no dimitieron, sino que fueron destituidos por el Parlamento ucraniano. Pero una vez más, no hubo consecuencias graves después de eso. Y también hay empresarios que estaban muy estrechamente vinculados a Zelensky desde la época en que aún no era presidente de Ucrania. Uno de ellos, que fundó y en realidad era propietario del estudio de comedia de Zelensky llamado Kvartal 95, Barrio 95, básicamente una traducción del ucraniano, era un empresario llamado Timur Minsin. No era muy conocido en Ucrania, pero estaba muy estrechamente relacionado con Zelensky por sus lazos empresariales y también por una especie de relación personal con él. Se contaba que Zelensky celebró su cumpleaños en una habitación, en un apartamento muy exclusivo de Kiev, que pertenecía a esta persona. Y también existían otros vínculos que se remontaban a la época en que ambos trabajaban para el oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, que ahora está en prisión. Así que, básicamente, Timur Minsin era una persona de bajo nivel,
que simplemente trabajaba para Kolomoisky. Estableció vínculos y conexiones tanto con Zelensky como con Kolomoisky. Tras el inicio de la guerra, logró hacerse muy rico al recibir mucho dinero de una empresa estatal llamada Energoatom, responsable de las centrales nucleares en Ucrania. Una vez más, se trataba de un esquema ilegal, y la NABU publicó grabaciones de esta persona, junto con muchos otros altos funcionarios del gobierno ucraniano, algunos de los cuales ya mencioné, pero también otros cercanos a Zelensky. Así que se trata de una corrupción a gran escala, que creo, por primera vez, se hizo pública en Ucrania. Pero estaba muy claro que esto, una vez más, no fue solo un accidente. Esto es solo la punta del iceberg de la corrupción. Y Zelensky está, creo, muy estrechamente vinculado a esta corrupción. En este caso, esta persona, de nuevo, Timur Minsin, y otro asociado, pudieron huir de Ucrania, o al menos salir del país, con ayuda, obviamente, del gobierno. Recibieron información sobre la investigación de la NABU y pudieron salir de Ucrania, yendo primero a Polonia y luego a Israel. Así que ahora no están en Ucrania. Pero el escándalo fue muy significativo, y no solo implicó, como mencioné, a los colaboradores cercanos de Zelensky, sino también a él mismo. Hay informes que indican que estas grabaciones incluyen conversaciones entre Zelensky y Minchin en su apartamento, hablando de los ucranianos en términos poco amables, básicamente sobre los ucranianos comunes, y también sobre otras personas relacionadas con el escándalo, entre ellas una figura muy importante llamada Yermak, que, creo, es la segunda persona más poderosa de Ucrania, e incluso actúa como presidente en ocasiones, mientras que Zelensky a menudo se limita a leer sus discursos. Y esta persona, Yermak, fue quien encabezó la delegación ucraniana en las conversaciones de paz en Ginebra con altos funcionarios estadounidenses. Esto también es muy importante, porque este escándalo de corrupción ha hecho que la posición y el poder de Zelensky sean mucho más limitados que antes. Básicamente, antes era un dictador y nadie podía desafiarlo. No había una oposición real, ni medios libres. Y de repente aparece esta agencia anticorrupción, que existía desde hacía bastante tiempo pero nunca había llevado a cabo investigaciones de tal magnitud. Y de pronto publican esta información, que ha afectado significativamente la popularidad de Zelensky y su capacidad para ejercer el poder en Ucrania. Y esto también ha tenido un efecto muy significativo en su postura sobre la guerra en Ucrania, porque ahora ha aceptado, básicamente, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, algo que creo no era muy probable antes. Así que esto está, en mi opinión, muy estrechamente relacionado con los esfuerzos actuales de Trump por también intentar que Zelensky, o tratar de obligarle, a firmar un acuerdo de paz con Rusia, lo cual es, creo, otra cuestión importante y muy seria también. Puedo preguntar algo, porque, ya sabes, NABU ha aparecido antes en los medios como institución. Si no me equivoco, fue alrededor de septiembre u octubre, cuando el señor Zelensky intentó tomar medidas contra NABU y la Oficina Anticorrupción, ¿verdad? Y cambiarla. Entonces, de repente, hubo protestas masivas en las calles por parte de las ONG, ¿no? Y tú también has investigado a las ONG, especialmente en relación con las protestas del Maidán, ¿verdad? Así que eso no ocurrió. El señor Zelensky dio marcha atrás y dijo, no voy a cambiar NABU. Y ahora NABU está tomando medidas contra el círculo íntimo del señor Zelensky en un momento, bueno, muy oportuno, para forzarle a ceder. Mientras que al mismo tiempo, por supuesto, los nacionalistas de derechas del señor Zelensky, que ya habían amenazado su vida antes, están en el otro bando. Quiero decir, ¿puedes hablar de la conexión entre NABU y Estados Unidos? Sí, creo que esta es básicamente la razón por la que la NABU pudo iniciar esta investigación en primer lugar y hacerla pública, porque no hay otra estructura en Ucrania, aparte de la extrema derecha,
como el batallón Azov, dirigido por neonazis y otras organizaciones de extrema derecha, que pueda actuar de forma independiente del gobierno de Zelensky. Básicamente, él ha eliminado todo. Tomó el control del Parlamento de Ucrania, tomó el control del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, el equivalente al FBI en Ucrania. Tomó el control de su propia facción en el Parlamento. Así que también controla al primer ministro de Ucrania, a todo el gobierno y al ejército. Volvió a dar órdenes a Syrskyi, quien se supone que es un alto cargo militar en Ucrania. Básicamente, Zelensky dio muchas órdenes militares, concretamente de no retirar las fuerzas ucranianas de Pokrovsk y de la zona de Mirnorad, que ahora está prácticamente rodeada por los rusos. Ha habido pérdidas muy significativas de soldados ucranianos que quedaron atrapados allí durante mucho tiempo, y ahora no hay una posibilidad real de que puedan escapar. Zelensky básicamente se veía a sí mismo como una especie de dictador de Ucrania, alguien que permanecería en el poder mientras continuara la guerra. Por esta razón, intentó prolongar la guerra y evitar llegar a cualquier acuerdo de paz. Pero la agencia NABU no es una agencia cualquiera en Ucrania. Fue creada y organizada con una fuerte influencia y participación de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Desde entonces, básicamente se la ha considerado en Ucrania como una agencia que representa los intereses de Estados Unidos y de otros países occidentales, incluidos los de la Unión Europea. Así que se la veía como una herramienta de Occidente, en concreto de Estados Unidos, para controlar e influir en la política ucraniana, utilizando la corrupción como medio para hacerlo, porque la política ucraniana es, creo, una de las más corruptas del mundo. Y esto fue mucho antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelensky no es una excepción. Por eso la NABU se creó de forma independiente de Zelensky. No estaba completamente bajo su control, así que no pudo hacerse con ella. Intentó hacerlo en el verano de este año, después de que se hiciera pública información sobre investigaciones a sus allegados. También se publicó una foto de un inodoro dorado por uno de los miembros del Parlamento ucraniano, procedente del apartamento de este asociado de Zelensky, Kirilo Timoshenko. Así que esto fue un gran escándalo. Y Zelensky básicamente intentó tomar el control de la NABU y de una agencia relacionada llamada SAP, la Oficina del Fiscal Especial Anticorrupción. Promulgó una nueva ley de la noche a la mañana que despojó a la NABU de sus competencias y la puso bajo el control de la Fiscalía General de Ucrania, que era básicamente una agencia afín a Zelensky, ya que él controla la Fiscalía General. Zelensky creía que esta sería una forma rápida de resolver el problema y eliminar la influencia de la NABU. Pero no tuvo en cuenta, creo, que esta agencia cuenta con el apoyo de Estados Unidos y también de los países de la Unión Europea. Después, su intento de hacer esto, hubo una reacción inmediata por parte de Occidente, concretamente de los países de la Unión Europea. No hubo ninguna reacción pública de Estados Unidos, pero creo que es muy probable que hubiera una reacción privada. También hubo protestas contra Zelensky y su intento de tomar el control de la NABU, y no logró hacerlo, por lo que tuvo que dar marcha atrás y anular la ley. Además, intentó afirmar que la NABU actuaba como agente ruso, lo cual es, una vez más, una táctica habitual en Ucrania. Cada vez que alguien dice algo en contra de Zelensky, automáticamente se convierte en un agente ruso. Perdón, ¿puedo preguntar cuándo se creó la NABU? ¿En qué año? No recuerdo exactamente, pero se creó, creo, después del Maidán, sí, cuando Ucrania se convirtió en un estado cliente de Estados Unidos. Así que esto básicamente llevó a que el gobierno estadounidense controlara Ucrania como un estado cliente y actuara como su patrón.
Y de nuevo, lo crearon después del Maidán, en 2014, y es solo otra manifestación del control o la influencia de Estados Unidos y de los países occidentales sobre la política y el gobierno ucranianos. Y esta agencia es una vez más muy importante. Es solo un ejemplo de cómo está conectada con Estados Unidos. Hay un agente del FBI que está destinado permanentemente en esta agencia. Y este agente, según informaron recientemente los medios ucranianos, esta persona del FBI tiene acceso a todo tipo de investigaciones de la NABU. Así que esto vuelve a poner en cuestión la verdadera independencia de esta agencia. Básicamente, hay un funcionario del FBI destinado allí que tiene acceso a todas esas investigaciones, lo que significa que la investigación hecha pública contra los asociados de Zelensky no podría haberse llevado a cabo sin el acuerdo del FBI o del gobierno estadounidense. Esto ocurrió durante la administración Trump, y por eso Zelensky no pudo tomar el control de la NABU. Su poder disminuyó, y creo que esto tuvo consecuencias. Ahora tiene que intentar aceptar este acuerdo, que fue emitido por Trump inicialmente en 28 puntos. Pero ahora Zelensky vuelve a intentar modificar este acuerdo y hacerlo más favorable para él, lo que creo que podría hacerlo inviable. Esto es realmente fascinante, porque es un hecho comprobado que el FBI tiene una oficina permanente allí, basada en un acuerdo estatal con Ucrania, que permite que esta persona esté destinada en el lugar y tenga acceso completo a la NABU y a sus investigaciones de forma permanente, no solo de manera remota, sino sobre el terreno, simplemente estando integrada. Y la propia NABU, ¿puedes explicarme de nuevo cuál es su estructura? Porque vale, tienes a Zelensky, que es el presidente, supervisando el gobierno de Ucrania, y por supuesto, todos los ministerios. La NABU debe formar parte de uno de los ministerios, pero ¿cómo es que la NABU es realmente independiente, por ejemplo, del ministro de Justicia o del ministerio al que pertenezca? No, es independiente, totalmente independiente del gobierno, totalmente. Sí, y se creó para que la dirección de la NABU fuera independiente. Normalmente, en Ucrania, Zelensky y su gobierno simplemente nombrarían a su propia persona para dirigir una agencia, como hicieron con el Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania o la Fiscalía General, que básicamente actúan como las agencias personales de seguridad y persecución de Zelensky. Pero esta agencia fue dirigida por una persona seleccionada mediante un proceso en el que participaron Estados Unidos y países occidentales. Hubo un tipo especial de proceso de selección con la participación de expertos de esos países occidentales. Esto no fue solo una decisión de Zelensky. Los jefes de la NABU y de la SAP, la Fiscalía Especial Anticorrupción, fueron nombrados mediante ese proceso independiente. Así que básicamente tuvo que aceptar que no tenía control sobre este organismo. En realidad, solo pudo nombrar a un adjunto. Ese adjunto era el subdirector de la SAP, que es la Fiscalía Especial Anticorrupción, una agencia hermana de la NABU. También es independiente de la Fiscalía General de Ucrania y no está controlada por Zelensky. Y este subdirector de la SAP, según informaron la NABU y los medios ucranianos, filtró información a Zelensky y a sus asociados sobre las investigaciones de la NABU. Eso permitió que algunos de los asociados de Zelensky huyeran de Ucrania antes de que pudieran ser arrestados o acusados de corrupción. Por eso creo que es bastante significativo. Y además de la NABU, también hay informes en los medios ucranianos de que otro subdirector de la NABU fue nombrado por la Embajada de Estados Unidos, que básicamente están controlados por la Embajada. Había un departamento específico en la Embajada de Estados Unidos encargado de las agencias de aplicación de la ley en Ucrania. Y tienen poder, básicamente, una especie de influencia para nombrar a altos funcionarios, específicamente en la NABU.
Y así es como esta agencia está controlada por o representa los intereses del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos occidentales, y no está controlada por Zelensky. Aún así, él quería hacerlo. Y hace solo unos días hubo una publicación en los medios ucranianos que afirmaba que otro socio cercano de Zelensky, que está a cargo de su oficina de la presidencia, Yermak, quiso, después de que este escándalo se hiciera público el 11 de noviembre, arrestar a Zelensky y acusar al jefe de la NABU de traición al Estado, básicamente. De nuevo, trabajando para los rusos, dio una orden al jefe del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, el SBU, y al fiscal general de Ucrania para arrestar a esta persona, el jefe de la NABU, y también para detenerlo y acusarlo de traición al Estado. Una vez más, el jefe de la facción de Zelensky en el Parlamento, porque los miembros del Parlamento exigieron una investigación sobre este escándalo, pidió la dimisión de Yermak de su cargo, un puesto muy poderoso, aunque no constitucional. Así que Yermak, básicamente actuando en nombre de Zelensky, quería arrestar y acusar al jefe de la NABU, pero no pudo hacerlo porque el jefe del SBU y el fiscal general de Ucrania se negaron. Y esto no es casual, porque en el pasado actuaban de otra manera. Arrestaban a altos políticos en Ucrania, acusaban prácticamente a cualquiera, así que no tenían ningún problema en hacerlo. Pero ahora, el jefe de la NABU tiene vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Así que tienes, básicamente, incluso al jefe del SBU, el Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, y de nuevo, al jefe de la Fiscalía General, el fiscal general de Ucrania, que no son capaces o no están dispuestos a actuar en nombre de Zelensky, a pesar de que lo hicieron muchas veces antes contra otros políticos y funcionarios del gobierno. Así que se trata de una lucha de poder muy significativa, ¿verdad? En los niveles más altos de las instituciones que realmente tienen poder en Ucrania. Algunas de ellas son leales, o solían serlo, al señor Zelensky, y otras ahora son leales a o temen a la NABU. Y necesito aclararlo de nuevo. La NABU, el Estado ucraniano, está, por supuesto, encabezado por la Constitución de Ucrania, ¿verdad? Y la Constitución define los poderes del gobierno, el ejecutivo, luego los poderes legislativos del Parlamento y el judicial. Esas ramas suelen estar separadas. Ahora bien, políticamente, por supuesto, se pueden crear interconexiones entre ellas, pero la NABU forma parte de Ucrania, fue creada por el poder legislativo, depende del poder legislativo, o la NABU es ahora incluso parte de una rama separada dentro de la Constitución. ¿Dónde se sitúa la NABU, jurídicamente hablando, según la Constitución? Creo que cuando se adoptó la Constitución de Ucrania en 1996, no existía la NABU. La NABU no estaba en la Constitución. Y no creo que haya habido ninguna enmienda constitucional sobre la NABU o la agencia relacionada llamada ESAP. Creo que por eso son bastante únicos en el mundo, porque no conozco muchos otros países, quizá algo en Rumanía, algo similar, pero no conozco agencias de este tipo, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, ni en otros países occidentales. Básicamente, no aceptarían esto porque es inconstitucional. Y esto demuestra una vez más que Ucrania no es un Estado plenamente soberano, como a menudo lo presentan los medios y los políticos occidentales. Esto significa que en realidad existe una fuerte influencia de agencias que no forman parte del sistema constitucional de Ucrania. Básicamente son entidades separadas, influenciadas y respaldadas por Estados Unidos y otros países occidentales. Y aunque de nuevo, en la Constitución de Ucrania existe la idea de un poder judicial independiente y demás, en la práctica no funciona así. El poder judicial en Ucrania está totalmente controlado por Zelensky, con la excepción de la NABU y la SAP. Así que esto significa, una vez más, que puede dar órdenes a los jueces sobre qué tipo de decisiones deben tomar. Y como mencioné, también da órdenes al jefe del SBU y al jefe de la Fiscalía General de Ucrania sobre a quién acusar y de qué delitos. Así que tiene el poder de hacerlo.
y la Constitución se ignora por completo. Incluso Zelensky declaró al inicio de la invasión rusa que la Constitución no estaba en vigor en Ucrania. Básicamente, la Constitución no está activa en este momento. ¿De dónde obtiene el NABU su dinero? El Parlamento es una partida presupuestada en el presupuesto que aprueba el Parlamento y que luego va al NABU. De nuevo, no estoy seguro del dinero, exactamente de qué fuentes de financiación, pero supongo que hay muchas agencias occidentales como USAID, por ejemplo, y agencias similares en la Unión Europea que proporcionan dinero, básicamente subvenciones y otros fondos, a la NABU. Después del Maidán, hubo una financiación abierta de la Fiscalía General de Ucrania por parte de Estados Unidos y en concreto de la Embajada estadounidense. Así que básicamente, tienes la Fiscalía General de Ucrania financiada por el gobierno de Estados Unidos y la Embajada estadounidense. También está la Policía Nacional de Ucrania, que fue creada y financiada con la participación de Estados Unidos y otros países occidentales. Así que, básicamente, se trata de agencias en Ucrania. Incluso hubo una publicación reciente en el New York Times que decía que el Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, el SBU, y la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania también fueron en parte creados desde cero, algunas de sus secciones o ramas, por agencias de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido. Así que, una vez más, existe una influencia muy fuerte de Estados Unidos y de otros países occidentales sobre estas agencias. No estoy seguro de la financiación exacta, pero creo que es muy probable, casi con toda seguridad, que reciban fondos de países occidentales. Es simplemente fascinante, porque es toda una lección sobre las modernas, ya sabes, maniobras de poder coloniales, neocoloniales. Lo que esto significa básicamente es que por un lado tenemos el espacio de las ONG en Ucrania, que se utiliza con financiación estadounidense para iniciar ciertos impulsos populares hacia lo que sea. Y por otro lado, tenemos una oficina anticorrupción que es una filial totalmente controlada por Estados Unidos, la cual actúa como una guillotina sobre el personal designado, ¿verdad? Quien entra sabe que, si se desvía demasiado, la guillotina caerá sobre él y otra persona ocupará su lugar. Y no se puede escapar de eso, porque la corrupción está incrustada en el sistema político. Así que quien controla la oficina anticorrupción controla la dura guillotina que garantiza que, ya sabes, el personal que se desmadre pueda ser reemplazado. Eso es fascinante. Sí, y por eso demuestra el poder de los países occidentales, específicamente de Estados Unidos, sobre la política y las decisiones ucranianas. Y esto no es casual, es lo que describí en mi libro, que acaba de publicarse sobre la guerra ruso-ucraniana y sus orígenes, y que sigue disponible en acceso abierto. Así que, de nuevo, creo que esto también es muy importante porque, además de instituciones como la NABU, existen ONG anticorrupción que están básicamente controladas y financiadas por Estados Unidos, a través de USAID, otras agencias y la Embajada estadounidense. Están muy estrechamente vinculadas a Estados Unidos y a menudo actúan en su nombre al exponer la corrupción dentro de la administración de Zelensky. Y Zelensky también intentó ir en su contra. Recientemente incluso trató de iniciar un proceso penal contra el director de esta ONG anticorrupción, que estaba estrechamente vinculada a la Embajada de Estados Unidos en Kiev, y trató de movilizarlo para el servicio militar. Lo cual, de nuevo, es muy importante. Otro ejemplo más del poder de este tipo de estructuras. Todas las ONG financiadas por gobiernos occidentales recibieron exenciones de la movilización, de ser reclutadas para el servicio militar durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que se concedió una exención específica a todas estas ONG y a las personas que trabajan en ellas, financiadas por Occidente, por gobiernos occidentales, y creo también por organizaciones como la Fundación Soros, de modo que no podían ser movilizadas.
Y este es otro ejemplo. Básicamente, Zelensky puede presionar a cualquiera y usar la fuerza para movilizar a los ucranianos comunes, personas que pueden ser atrapadas en la calle o en un lugar público, y son llevadas por la fuerza, golpeadas, e incluso algunas de ellas mueren durante esta movilización. Son enviadas al ejército sin ningún tipo de examen médico y sin consentimiento, y muchos de ellos huyen después. Pero no podría hacer esto, aunque quisiera, contra las ONG, porque están vinculadas a países y gobiernos occidentales. Por eso creo que no podría hacerlo. Y creo que otra cuestión importante, que aún no está clara, es por qué esto ocurrió justo ahora, ya que sucedió en el momento en que había negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre ese plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, que comenzó, creo, a finales de octubre. Y este plan se hizo público solo recientemente, pero se había negociado unas semanas antes. Al mismo tiempo, cuando el plan estaba a punto de hacerse público para presentárselo a Zelensky, estalló este escándalo en Ucrania. Así que mucha gente allí asumió que era solo una táctica de Occidente, de la administración estadounidense, para presionar a Zelensky, ponerlo en una posición más débil y demostrar que tenía que depender del apoyo de Estados Unidos. De ese modo, tendría un poder limitado y no podría rechazar un acuerdo así con Estados Unidos. Así que ahora básicamente está mostrando su disposición a aceptarlo, aunque rechazó el plan original de 28 puntos. Y creo que hay otra conexión con este plan, porque según los informes de los medios occidentales, concretamente de otro funcionario, Klaus Cheslansky o Ustam Umerov, él es en realidad el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y ex-ministro de Defensa. Durante las negociaciones, quiso incluir en este plan un punto que eliminara cualquier tipo de investigación o auditoría sobre toda la ayuda recibida por Ucrania durante la guerra con Rusia. En su lugar, propuso añadir un punto que concediera amnistía por todas las acciones de todas las partes implicadas en el conflicto, lo que significaría amnistía para Zelensky y sus asociados por todas las decisiones y casos de corrupción que habían sido expuestos por la NABU. Y Estados Unidos aceptó esto e incluyó ese punto en el plan de 28 puntos. No estoy seguro de si sobrevivió en la última versión, pero no creo que sea una coincidencia, porque Umerov, que está muy cerca de Zelensky, fue anteriormente ministro de Defensa de Ucrania y ahora es jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. También apareció en las grabaciones realizadas como parte de este escándalo de corrupción. Fue mencionado específicamente por la NABU durante su presentación de cargos contra los asociados de Zelensky, diciendo que estaba influido por personas cercanas a Zelensky, concretamente en ese caso de corrupción. Sabe que su nombre aparece allí, y por eso creo que cuando fue a Estados Unidos, mucha gente asumió que había quedado expuesto por el escándalo. Por eso pienso que aceptó este plan y la disposición que concede amnistía a todos los implicados en la corrupción, incluido él mismo. Y lo veo como tú. Solo me pregunto, ¿qué nos dice esto sobre el proceso de paz? Si ahora descubrimos que incluso dentro de Ucrania, Estados Unidos está empezando a usar la guillotina para amenazar personalmente a los altos funcionarios, si no se alinean con el plan, serán decapitados. ¿Significa eso que Estados Unidos se encuentra ahora en un punto mucho más serio en su intento de imponer este acuerdo de paz en medio de la crisis que antes? Porque la gran pregunta para mí es, ¿Estados Unidos se toma en serio intentar poner fin a los combates, o es solo una farsa para mantener a los rusos con la duda y a todos los demás en vilo sobre lo que el presidente de la paz quiere hacer? Creo que esto depende de miembros concretos de la administración Trump,
y de otros políticos de alto rango en Estados Unidos, especialmente de los miembros del Congreso. Trump ha dicho que quiere poner fin a esta guerra, y creo que está actuando para terminarla lo antes posible. Para él, lo más importante es acabar con la guerra. Pero también sabe que Ucrania es un estado cliente de Estados Unidos, así que no puede simplemente dejar a Ucrania a su suerte para ver qué pasaría, como ocurrió en Afganistán después de que Estados Unidos tuviera que huir. Básicamente, las fuerzas estadounidenses tuvieron que huir de Afganistán después de que los talibanes tomaran el control, y ya se había firmado un acuerdo antes de eso. Así que él quería proteger y mantener a Ucrania como un estado cliente de Estados Unidos tras el fin de la guerra, pero también llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto. Sin embargo, hay miembros de su administración, como creo, Marco Rubio, el general Kellogg y otros, que son muy anti-Ucrania y se oponen a cualquier esfuerzo por terminar esta guerra. Quieren que la guerra continúe. Y también hay políticos muy poderosos como el senador Lindsey Graham, así como otros senadores demócratas y miembros del gobierno de Estados Unidos. Gran parte de los medios de comunicación estadounidenses tradicionales, e incluso la Unión Europea en su conjunto, el liderazgo de la UE y los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Finlandia, Suecia y así sucesivamente, también quieren que esta guerra continúe. Para ellos, básicamente quieren que este plan fracase. Se oponen a este plan de Trump, el inicial con 28 puntos. Ahora quieren modificar este plan, por así decirlo, y creo que en gran medida lo han conseguido tras las negociaciones. El plan actual ha eliminado prácticamente todas las disposiciones importantes que eran cruciales para la posición de Rusia, como la no pertenencia de Ucrania a la OTAN, la ausencia de fuerzas militares occidentales, los límites al ejército ucraniano, la retirada de la parte del Donbass controlada por el gobierno ucraniano y el reconocimiento de los territorios ocupados por Rusia como de facto rusos. Así que ahora este acuerdo, y también otras disposiciones sobre el idioma ruso, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y la ideología nazi, creo que esas disposiciones fueron eliminadas en la última versión del plan, tras las modificaciones posteriores a las conversaciones con Zelensky, sus representantes, la Unión Europea y otros líderes europeos. Por esta razón, no creo que este plan tenga éxito ahora, porque Rusia está casi, básicamente al 100%, decidida a no firmar ni aceptar este plan con tales disposiciones. Así que esto significa que ahora, de nuevo, este tipo de elección para Trump sería más fácil. Intentar usar su influencia contra Zelensky, específicamente a través de la NABU, que creo que es solo un ejemplo de ese tipo de influencia. No públicamente, claro, porque ni Trump ni otros miembros de su administración han mencionado públicamente este escándalo, pero creo que lo saben y que tienen una fuerte influencia sobre la NABU. Así que pienso que Trump podría hacer que la NABU fuera tras, por ejemplo, Yermak, si Zelensky se negara a aceptar este plan. Yermak aparece en esas grabaciones y es mencionado por el jefe de la NABU, cuyo nombre era Ali Baba. En esas grabaciones usan todos esos nombres en clave y a él se le llamaba Ali Baba, pero se le menciona específicamente como implicado en corrupción. Así que hubo demandas del Parlamento ucraniano, incluso del propio grupo de Zelensky, para destituirlo, pero Zelensky se negó a hacerlo. En su lugar, lo envió a negociar con Estados Unidos. Además, como mencioné, hay informes en los medios de comunicación que indican que el nombre y la voz de Zelensky aparecen en las grabaciones, hablando específicamente de corrupción y del enriquecimiento ilícito de él mismo y de sus asociados en el esquema. También hablan de los ucranianos comunes, básicamente como tontos, de lo fácil que es engañarlos y cosas por el estilo. Esto sería un gran escándalo en Ucrania, un shock para los ucranianos y para Occidente, porque se ha creado esta imagen de Zelensky como un nuevo Churchill,
o una especie de George Washington occidental, un héroe que ha sacrificado su vida, sus esfuerzos, su dinero y básicamente su futuro para intentar salvar a Ucrania. Pero en realidad se estaba enriqueciendo a sí mismo y a sus asociados, porque este Mindech no era, creo, la persona que realmente dirigía el plan. Era, pienso, solo un representante de Zelensky y Yermak, lo cual, creo, es casi seguro. Por eso la administración Trump, si quisiera, podría simplemente presionar a Zelensky y a otros miembros de su gobierno, como Umerov y Yermak, y hacer que estuvieran más dispuestos a aceptar este plan, porque de lo contrario se enfrentarían a la pérdida de poder en Ucrania, a una reacción de su propia facción, y después de eso, a que la información se hiciera pública. Pero creo que no está claro si Trump estaría dispuesto a hacerlo. De hecho, en las últimas horas se han hecho públicos en Estados Unidos otros audios. Se trata de conversaciones entre Vitkov, quien es el representante especial de Donald Trump para las negociaciones con Rusia, y Ushakov, un asesor extranjero ruso de Putin, en las que discuten este plan de paz original de 28 puntos. Otro audio fue publicado en forma de transcripción por Bloomberg. Es una llamada telefónica entre Kirill Michev, un representante de Putin que visitó Estados Unidos para hablar del plan, y nuevamente Ushakov, también sobre este plan. Así que esto es, en realidad, un ejemplo, creo yo, de cómo la inteligencia estadounidense probablemente intenta usar su influencia para detener el plan y para impedir que Donald Trump lo lleve a cabo, utilizando este tipo de compromat. Pero tienen esas grabaciones de Ucrania y tienen mucha más información de Ucrania sobre corrupción, pero no volvieron a hacerlo hasta hace muy poco, hasta que estalló este escándalo. Así que, creo que, si hubieran querido, podrían haberlo hecho antes, pero ahora lo están haciendo en Estados Unidos, intentando hacer lo contrario y detener que este plan de Trump se lleve a cabo. Y creo que es muy probable que tengan éxito, porque ahora sería muy difícil para Trump intentar presionar a Zelensky y hacer que este plan vuelva a funcionar. Y si las modificaciones exigidas por Zelensky se incluyeran en esta nueva versión del plan, Putin no lo aceptaría y la guerra continuaría. Pero creo que Trump tiene el poder y la influencia en Ucrania para intentar lograr esto. Lo mencioné en mi libro. El escenario más realista para que esta guerra pueda terminar antes es que Estados Unidos utilice su influencia sobre el gobierno ucraniano y Zelensky y básicamente los obligue a poner fin a la guerra mediante un acuerdo de paz. En realidad, eso estaría en el interés de Ucrania, porque no hay una posibilidad real de que Ucrania derrote a Rusia. Cuanto más se prolongue la guerra, más víctimas habrá y más devastación sufrirá Ucrania. Cualquier futuro acuerdo de paz probablemente sería mucho más perjudicial para Ucrania en comparación con los términos de uno actual. Lo mismo ocurrió con el Acuerdo de Paz de Estambul en 2022. No, tienes toda la razón. La cuestión es que tu explicación también muestra que en realidad no podemos estar seguros de quién tiene realmente el poder. Quiero decir, cuando decimos que Estados Unidos controla Ucrania, el problema es que Estados Unidos en sí no está bajo un control centralizado. Porque si el NABU está básicamente controlado por el FBI, eso haría que Tulsi Gabbard fuera la persona que debería tener la influencia más directa sobre él. Pero, ¿sabes si hay otras instituciones estadounidenses que ejerzan influencia sobre el NABU, como por ejemplo la CIA, dado que sabemos que la CIA no es auditada? La CIA puede ocultar cualquier acción que desee, incluso al Senado de los Estados Unidos. Es un estado dentro de otro estado. Y creo que eso es correcto. Ahora podemos ver que dentro de Estados Unidos hay una especie de guerra civil sobre cómo continuar la guerra en Ucrania. Diferentes instituciones y facciones que no están bajo el control de Donald Trump luchan por influir en lo que va a suceder.
Eso incluye la influencia sobre la NABU y sobre las ONG para presionar a Zelensky de una forma u otra. ¿Sabes quién más está implicado en la lucha por el poder en Estados Unidos para controlar la NABU y las ONG? No tengo acceso a información de inteligencia, así que no sé cuál es el papel de la inteligencia estadounidense. Pero creo que hay información muy importante publicada en los medios ucranianos, que la Embajada de Estados Unidos tiene una fuerte influencia sobre la NABU y otros organismos anticorrupción. Básicamente, esto corresponde al Departamento de Estado, que está controlado por Marco Rubio, quien en realidad participó en las negociaciones. Está más alineado con los neoconservadores y con quienes no quieren un acuerdo de paz en términos realistas. En la práctica, creo que sus acciones durante las negociaciones en Ginebra provocaron muchos cambios que han hecho que el plan, tal como está ahora, no sea muy realista. Y por eso creo que este es un ejemplo en el que no se trata simplemente de una línea directa de control, como si NABU estuviera dirigido por Trump o por el FBI. Es más bien que Estados Unidos, como Estado, ejerce un tipo de control similar sobre la relación entre su Estado cliente, Ucrania, y él mismo, así como con otros países occidentales. No se trata solo de una persona o una organización. Es más bien una relación de Estado a Estado. Además de eso, también existe una influencia que funciona como una sociedad anónima, en la que distintos políticos y organismos tienen cada uno su propia participación en esta institución. Todos tienen voz en lo que hace y en cómo opera. Y esta influencia no se limita a Estados Unidos. La Unión Europea también tiene esa influencia, aunque menos que Estados Unidos. Hubo un informe en los medios ucranianos que afirmaba que después de que este escándalo se hiciera público, un representante de la Unión Europea en Ucrania se reunió con el jefe de la NABU y le dijo que no divulgara más información sobre el escándalo, para evitar implicar a otros políticos y funcionarios en Ucrania. Básicamente se les dijo que detuvieran esto. Y eso fue lo que ocurrió. A partir de ese día, no hubo nuevas revelaciones por parte de la NABU, aunque periodistas de los medios ucranianos afirmaron que había muchos otros altos políticos implicados, como mencioné. Y, por añadir algo más, una de las figuras clave en Ucrania, Yermak, que es un estrecho colaborador de Zelensky y había trabajado con él antes de la guerra en la industria del entretenimiento, también fue señalado como implicado en esta corrupción. No existen tales investigaciones, aunque hubo informes de que la NABU lo acusaría de corrupción a gran escala en este caso. Y Tucker Carlson escribió recientemente en las redes sociales, en Twitter, en X, que el Wall Street Journal tiene información sobre corrupción a gran escala por parte de Yermak. Pero no han publicado esta información desde hace unos meses, a pesar de tenerla. Y lo hacen, supuestamente, para prolongar la guerra en Ucrania. Creo que está muy claro que hay muchos políticos poderosos, funcionarios gubernamentales y organismos, tanto en Estados Unidos como en Occidente, en la Unión Europea, que no quieren poner fin a esta guerra. Utilizan la influencia de la NABU en la dirección contraria. Así pueden intentar detener esta investigación o hacerla menos pública para no ir en contra de Zelensky y sus asociados. Hay presiones sobre la NABU desde distintos frentes. Eso hace que toda la situación sea aún más complicada, porque el poder de decisión no está en manos de los políticos, ni en Kiev, ni en Washington. También recae en organizaciones de intereses especiales. Quizás esta sea una de las razones por las que Donald Trump está llevando a cabo gran parte de esta diplomacia a la vista de todos, ante la opinión pública, porque es necesario crear presión sobre las instituciones para que se alineen con los planes publicados. No estoy seguro. De nuevo, esta historia es muy interesante. Cómo este plan se hizo público. He investigado esta guerra muy de cerca
sigo la política ucraniana de forma profesional, así que estoy al tanto de todas las noticias. Vi este plan por primera vez cuando se hizo público el texto completo. Fue publicado por medios ucranianos y por un político ucraniano que es miembro del Parlamento de Ucrania. Apareció en las redes sociales a través de medios ucranianos, blogueros y este político, que en realidad es miembro de la facción de Poroshenko. Publicaron el plan en ucraniano después de la visita de un representante estadounidense, básicamente el jefe del ejército de Estados Unidos, que visitó Ucrania y presentó este plan a Zelensky. Y fue entonces cuando el texto completo del plan se hizo público. Inmediatamente lo publiqué, tanto la traducción al inglés como la versión original en ucraniano, una especie de captura de pantalla del plan, en mi cuenta de X y en mi cuenta de Facebook, y se volvió viral. Así que de nuevo, básicamente creo que así fue como se reveló y se filtró este plan. Creo que es muy probable que la filtración proviniera de personas dentro del gobierno de Zelensky, de su administración, específicamente con la intención de sabotear el plan, porque no les gustaban sus disposiciones. Por eso quisieron recurrir de nuevo a los medios, como ya hicieron antes, junto con políticos occidentales y funcionarios de la Unión Europea, para oponerse a él. Y creo que tuvieron bastante éxito, porque muchos políticos y medios de comunicación de la UE calificaron inmediatamente el plan de capitulación, de rendición de Ucrania, y cosas por el estilo, lo cual no es cierto. Es un poco como Múnich, y resulta sorprendente verlo, porque, siendo realistas, creo que este plan es uno que Ucrania no podría mejorar en el futuro. Si Ucrania rechazara un plan así, cualquier otro futuro se daría en condiciones mucho peores para el país. Y si Ucrania intentara modificar este plan, como está intentando hacer ahora, Rusia no lo aceptaría. Así que, esto significa una vez más que la elección es muy clara. Básicamente se trata de una paz desfavorable, en términos que serían en gran medida los de Rusia, porque están ganando esta guerra. O, de nuevo, la posibilidad de una capitulación real, una derrota de Ucrania si esta guerra continúa, o incluso condiciones peores, que podrían llevar de nuevo a una especie de derrota de Ucrania, una pérdida de moral y unas condiciones aún peores para el país, con muchas más vidas perdidas, como ya ocurrió con el Acuerdo de Paz de Estambul, que fue bloqueado por los países occidentales. Y creo que ahora tenemos de nuevo esfuerzos similares por parte de Occidente para intentar bloquear este nuevo acuerdo de paz, la posibilidad de un acuerdo de paz realista. En su lugar, vuelven a intentar vender la fantasía de que Ucrania continúe esta guerra, luchando contra Rusia y ganando a Rusia, o alcanzando un punto muerto, lo cual no es una posibilidad real, y lograr un acuerdo de paz en los términos de Estados Unidos y Ucrania, lo cual no es realista. Y esta es una situación real, no solo una fantasía presentada por los medios y los políticos, como si existieran opciones reales. Básicamente, no hay una opción real para que Ucrania intente imponer un acuerdo de paz a Rusia, ni para que Occidente lo haga, porque Rusia, creo, no lo aceptaría. Y eso hay que entenderlo. También hablé de ello en mi libro. De nuevo, mencioné las negociaciones de paz de Estambul, y ahora veo muchos esfuerzos similares por parte de Occidente para bloquear ese acuerdo de paz, o hacerlo irrealizable. Creo que tienes razón. Creo que las facciones dentro de Estados Unidos y Europa que están intentando bloquear esto probablemente estén ahora al mando, por desgracia, y estén de nuevo saboteando la posibilidad de poner fin a los combates y de iniciar un proceso constructivo para implicar a Ucrania, Rusia y Europa. Pero, profesor Kachanovsky, las personas que quieran seguirle y leer más sobre su trabajo deberían ir a su cuenta de Twitter. Deberían buscar sus libros. ¿Hay alguna hypertext donde la gente puede encontrar su trabajo? Sí, puedo enviarte enlaces a mis libros de acceso abierto. Mi libro más reciente,
Orígenes ruso-ucranianos, del Maidán a la guerra de Ucrania, está publicado y ya tiene casi 100.000 visualizaciones y descargas del libro completo en la página web de la editorial. También hay un número similar de descargas y visualizaciones de capítulos individuales. Son gratuitos gracias a la financiación colectiva. Utilicé campañas de GoFundMe que ya están casi completadas. Solo quedan unos pocos cientos de dólares para finalizar esta campaña. De otro modo, habría sido muy difícil debido a los bloqueos mediáticos. Decidí hacer que este libro fuera de acceso público, gratuito, para que la gente lo lea. Ya existe una traducción al alemán del libro, y hay otras traducciones en curso. La gente también puede encontrar mis estudios, que son de acceso abierto, a través de los enlaces en mis páginas académicas, academia.edu y ResearchGate. Pero creo que la forma más fácil de encontrar mis libros es a través de mi cuenta de Twitter. También soy muy activo en Facebook, comentando sobre todos los acontecimientos recientes en Ucrania. Hago esto como académico, como investigador ucraniano que ha estudiado este conflicto durante mucho tiempo, y creo que es muy importante para mí, como académico ucraniano en Canadá, ver lo que ocurre con Ucrania, porque esto me afecta personalmente. Por ejemplo, algunos parientes lejanos míos murieron en esta guerra, y mi vecino en realidad desertó del ejército ucraniano. Lo capturaron de nuevo y lo llevaron a un campo de entrenamiento militar, y 5 días después lo encontraron muerto, con hematomas y heridas en la cabeza. Nadie investigó esto, aunque es muy probable que lo mataran durante ese entrenamiento militar en el oeste de Ucrania. Pero de nuevo, no hubo investigación, e incluso se les dijo a los miembros de su familia que no pidieran una. Así que esto es una completa falta de ley. Tenemos a otras personas que visitan Ucrania, de nuevo, en la parte occidental de Ucrania, que también se vieron afectadas por esta guerra. Pero por eso, para mí, es importante estudiar esta guerra y ver cómo puede resolverse. Por eso publiqué este libro. Espero que contribuya a resolver y poner fin a esta guerra, porque cualquier otra alternativa, salvo la paz, sería aún peor para Ucrania. Y le felicito. Le felicito por su trabajo y por hacerlo de acceso abierto. Por favor, envíeme también los enlaces a su página de GoFundMe. Y a todos, si queréis apoyar al profesor Ivan Kachanovsky, ayudadle a completar su proyecto de GoFundMe, porque publicar estos libros académicos cuesta cantidades ridículas de dinero. Estamos hablando de unos $10,000 estadounidenses, o entre 6,000 y 10,000 según la editorial, para hacerlos de acceso abierto. Es absurdo, pero es con lo que tenemos que convivir como académicos que trabajamos con estas editoriales. Es muy importante que pongáis todo eso a disposición del público, porque este conocimiento es necesario para entender por qué y cómo está ocurriendo esta horrible guerra. Y de nuevo, le felicito por su trabajo, profesor Kachanovsky. Muchas gracias por su tiempo hoy. Chicos, gracias.